¿Cómo estamos, hermanos? Bien, qué bueno, qué bueno. Bendición hablar los dos idiomas, ¿verdad? Me acuerdo por allá en los 1980 y algo, y poquito, estaba más joven. Y nos movimos a Pleasant Grove. Y ya nos movimos y estábamos ahí viviendo por unas semanas. Ya habíamos acomodado todo, pero un día llegamos a la casa en la tarde y notamos que no estaba la televisión, no estaba la computadora, no estaba esto, no estaba el otro. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Ok, it's okay. ¿Qué está pasando? Bueno, habíamos tenido una visita, ¿verdad? No nos avisó, nomás llegó y cuando llegamos algo cambió y no estaba aquello allí. La Biblia dice que así es cuando el Señor regrese. Que el Señor va a regresar, no hay duda porque lo prometió. Pero la iglesia debe de estar preparada para ese tiempo, para ese evento. Y es algo que no podemos esperar a que suceda, porque así dice la palabra que así como un ladrón en la noche, así va a suceder. Y la iglesia, el pueblo de Dios, debemos de estar ya preparados. Tenemos que preguntarnos, ¿estamos preparados? Yo estoy preparado. Estoy despierto, estoy atento y estoy preparando a otros para ese tiempo. Que no nos vaya a sorprender y no estemos preparados. El Señor quiere prepararnos. Mi propósito hoy es que como pueblo de Dios estemos listos, porque de que va a suceder, va a suceder. Jesús lo dijo. Está en la palabra de Dios, el día del Señor, el regreso del Señor. Es una promesa que como iglesia estamos esperando. Debemos de estar conscientes. Pablo, aquí en esta carta a los tesalonicenses, ahí en el capítulo 5, ese es su propósito, preparar que esta iglesia no estuviera pasiva, sino que estuvieran viviendo con ese evento en sus mentes, que estuvieran preparados y preparar a otros, que ese fuera su estilo de vida. Pero tememos que como iglesia, como pueblo de Dios, a veces llegamos a estar confortables. Estoy bien, tengo lo necesario, ahí la llevamos, ¿verdad? Decimos, ahí la llevo. Conocemos al Señor y vivimos pasivamente. No hay urgencia. Si el Señor viniese hoy, nos pasaría como aquella señora que quería que ya el Señor se la llevara y el Señor dice, ok, hoy, vámonos. Y dice, no, Señor, hoy no. Sí te estaba pidiendo, pero ¿sabes qué? Siempre hoy no. Porque tengo que lavar la ropa. Tengo ropa que lavar y luego la cena.
No, hoy no. Que nos pueda preparar, nos pueda suceder que en verdad no estamos listos. No he hecho lo que necesitaría hacer para yo estar listo. Mi propósito hoy es que vivamos con esto en la mente, número uno. Segundo, listos y preparando a otros. Tenemos personas que estimamos, que amamos, que si el Señor viniera no están listos, se quedarían hoy. Y no estamos orando, no estamos sembrando, no estamos compartiendo porque estamos pasivos. Y cuando el Señor nos habla o recibimos un reto, no es para mí, ¿verdad? Es para alguien, para el otro hermano, yo creo, pero a mí no. Yo estoy bien. Hermanos, hay que despertarnos, hay que vivir conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Te invito a que leamos 1 Tesalonicenses capítulo 5 y empezando allí en el versículo 1. Fíjense lo que Pablo está diciendo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tiene necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y el amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Palabra del Señor. Pablo está hablando a una iglesia que conocía al Señor, escucharon el Evangelio, pero al pasar el tiempo, ahora estaban siendo pasivos. Pablo reconoce lo que han hecho hasta entonces, que habían sido usados por el Señor, pero ahora estaban distraídos, confortables. Y Pablo va a terminar esa primera carta y quiere exhortarlos, quiere recordarles cómo deben de estar viviendo la vida cristiana. Y es un recordatorio para ti y para mí. Siempre la tendencia es acomodarnos, la pasividad, estar conformes. Pero el Señor tiene un propósito para tu vida y para mi vida. El Señor tiene un propósito para DFBC. Ninguno estamos aquí por accidente, por casualidad, porque el bien, no. Hay un Dios que es soberano sobre todas las cosas. Y Él nos ha reunido aquí, pero Él tiene un propósito más allá de lo que tú y yo podemos pensar. Pero tenemos que estar despiertos, tenemos que estar conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Y es lo que el propósito de Pablo aquí, y es mi propósito hoy, hermanos, que
que estemos conscientes que estamos viviendo en días confusos, en días que nos invitan a estar confortables. El mundo lo sabe, ¿verdad? Pablo le dice a los Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, ¿verdad? Que no nos acomodemos. Hay que despertar. Hay 4 cosas aquí que el apóstol Pablo le está diciendo a esta gente y que nosotros haríamos bien por tomarlos en serio. Esto es algo serio. Esto es algo muy serio que está aquí. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tiene necesidad, hermanos, que yo se los escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pablo usa un ejemplo aquí. Así como un ladrón viene, así. ¿Cuál es la atención que Pablo nos invita aquí? Fíjense lo que dice. Sabéis perfectamente, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cuando creemos que todo está bien, y buscamos que estemos en paz, que no haya guerra, ¿verdad? Siempre es lo que pedimos, que no haya ninguna guerra, que no haya enfermedad, que la economía esté bien. Pero dice Pablo, cuidado cuando digan que estamos bien. ¿Por qué? Porque no estamos bien. ¿Por qué? Porque el Señor viene. Mientras haya este mundo y cuando el mundo rechaza las cosas de Dios, la realidad es que, número 1, hermanos, esta es una realidad. Esto va a venir repentinamente, como un ladrón. ¿Qué quiere decir? No nos va a avisar. Cuando no lo esperamos. Cuando creemos que vamos bien. Dice, va a venir repentinamente. Una cosa aquí. Viene repentinamente, hermanos. Debemos de esperar esto. Y eso es parte de cómo debemos de vivir, que esto viene. Lo primero que hay que tomar en cuenta aquí, que hay una certeza. Esta es una realidad. Esta está en la palabra de Dios. De que esto viene. Es una realidad. Que no tomemos la mentalidad de nuestro tiempo. Cuando le preguntan al científico, ¿qué piensas tú de esto que dice la Biblia? ¿Qué va a decir el científico? Hace miles de años. Y eso no ha sucedido. Lo más posible es que no va a suceder. Es lo que el doctor científico que ha estudiado y todo, preparado, y se le pregunta y dice, no. Hemos observado por miles de años y no ha sucedido, no va a suceder. Le preguntan al filósofo, el filósofo ¿qué dice? No, esos son pensamientos negativos. No va a suceder. Aún la iglesia, si preguntamos nosotros como iglesia, esto es algo de lo que no hablamos. ¿Por qué? Porque es algo serio. Hablar que Dios va a venir a traer juicio sobre este mundo. ¿Cómo se le llamaba a esos predicadores? No, ese predicador nomás habla del infierno y del pecado y de la destrucción. No. Quítenlo.
Necesitamos un predicador que predique así, calmadito, de amor, de paz. Se le pregunta al pastor y dice, no, pues, no sabemos si va a suceder y no podemos nosotros estar hablando de esa manera. Hermanos, número 1, es una certeza, porque está en la palabra de Dios, porque es una promesa, porque es una realidad. Y dice Pablo que hay que vivir sabiendo que esto va a venir repentinamente. No nos va a avisar. Es algo real. Número 1, hay que entenderlo, es algo real. Lo segundo es, no sabemos cuándo. Pablo no está poniendo ninguna fecha aquí. Y no podemos poner fecha. No podemos poner fecha. Es una realidad, pero según no sabemos exactamente cuándo vaya a suceder esto. Sabemos que va a suceder, pero puede suceder ¿cuándo? Repentinamente. No nos va a avisar. No va a haber una noticia que va a suceder en una semana o 2. No, viene cuando no lo esperemos. Es una realidad que va a suceder. Dice, el día del Señor vendrá como ladrón a la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y el Señor nos está avisando. Vemos esta enfermedad del COVID que sucede. ¿Estamos preparados? No. ¿Por qué? Porque nunca había sucedido. Sucede. Nos agarró completamente, ¿verdad? Pero lo que sí, hermanos, es que son avisos. No es el fin, porque mucha gente ahorita se está preguntando, bueno, viene esta guerra en Israel, se están peleando, otras naciones están en conflicto, ¿será el fin? No. ¿Será el principio del fin? Pero el fin viene, ¿cuándo? Cuando Cristo viene. Dios es el que tiene el control de estas cosas. Y número 1, hay que tener en mente que esto va a venir repentinamente, hermano. En otras palabras, no puedo posponer y decir, bueno, me voy a preparar, ¿verdad? Cuando llegue a los 60 años, entonces voy a hablar de Cristo entonces. Voy a esperar. O voy a prepararme más porque todavía me falta. No, esto viene repentinamente. Cuando tú y yo no lo esperamos. Número 1, hermanos. Pablo está aquí exhortando a que vivamos con esta manera de pensar que esto puede suceder en cualquier momento. En otras palabras, tengo que vivir con la urgencia de que hay personas que no están listas. A lo mejor yo no estoy listo. ¿Por qué? Porque el Señor viene repentinamente. No está poniendo una fecha, repito, y no podemos poner una fecha. Es una violación a la palabra de Dios cuando decimos que el Señor va a venir. Me acuerdo yo allá en el año 2000. Cuando iba a llegar al año 2000, ¿quién se acuerda del Y2K? ¿Verdad? No, y que porque va a haber una catástrofe y hay que guardar agua y frijoles y arroz y ¿verdad? Porque no sabemos lo que va a pasar. ¿Verdad? Y ahí estábamos, ¿no? La gente guardando porque iba a faltar de todo esto.
Y otros, no, es que el Señor va a venir el año 2000. Yo vivía en Garland en ese tiempo y había una secta que vivían en California y todos se movieron a Garland porque dijeron, es que Garland es Godland, es la tierra de Dios y Jesús va a llegar allí. Y allí vivía en Garland, yo vivía en Garland y ahí estaban ellos. Y vendieron sus casas y vinieron y compraron casas y se juntaban todos los días. Y luego prepararon en el patio un lugar donde la nave iba a llegar. Y toda esta gente estaba convencida de ello, hermano. Uno lo veía y dice, ¿verdad? Increíble. Pero cierto. La cosa es que llegó el día y no pasó nada. No podemos ser llevados por esas falsedades porque no hay una fecha específica puesta, sino hay una actitud de estar listos, de vivir con esa urgencia de preparar, de estar preparados. ¿Por qué? Porque una cosa va a suceder. Va a suceder. Segundo, no sabemos. Puede ser hoy, mañana. La gente, el mundo siempre ha vivido con esa mentalidad de decir, no ha sucedido. No creo que dudamos. Pero está en la palabra de Dios. Es una profecía que se va a cumplir. Debemos de tomarlo en cuenta, hermanos, y dejar la pasividad. Dejarlo, sino decir, esto va a suceder, necesito estar listo. Necesito. Fíjense lo que dice Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. ¿Sí lo mira? Ahí está. Como ladrón en la noche. Va a suceder, va a venir esta destrucción. ¿Cómo? Repentinamente. Repentinamente. ¿Qué es lo importante aquí? Que vivamos con esa urgencia porque esta es una realidad. Es una certeza. Es algo que va a suceder. No hay duda. Ahora, fíjense el versículo 3. Regresamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No van a escapar. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Tenemos que ser, si alguien debe de estar atento y saber y entender lo que está pasando en el mundo, ¿quiénes son? ¿La Casa Blanca? ¿El Congreso? ¿Las Naciones Unidas? ¿Quién? El pueblo de Dios. Debe de entender que no nos debe de sorprender lo que pasa, porque está en la palabra de Dios. Está escrito. Dice, lo está diciendo, dice, ustedes hermanos, no están en tinieblas para que sean sorprendidos. Si ustedes son hijos e hijos del día, no seamos de la noche ni en las tinieblas, porque tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan,
Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Sobrios. ¿Qué va a suceder? Destrucción. Juicio. El Señor, Pedro dice, está siendo paciente. Vemos la maldad, vemos el pecado, vemos el rechazo a las cosas de Dios. El Señor está siendo paciente. ¿Con quién? Creemos que la paciencia primero viene con aquellos que todavía no, con nosotros. Que estemos despiertos, que estemos listos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere usarnos, hermanos, como iglesia. Entonces dicen, no, hermanos, ustedes no están en tinieblas. En otras palabras, hermanos, esa destrucción de la que está hablando, tenemos que entender esto, que no es para nosotros. Somos el pueblo de Dios. No estamos separados para la ira de Dios. Si en verdad hemos entendido lo que Jesucristo hizo en la cruz por mí, que la ira de Dios fue desatada y fue sobre Jesucristo en el Calvario. Él tomó mi lugar. Entonces ahora pues, debo vivir con esta urgencia y debo vivir con una confianza de que el Señor está conmigo, de que soy un hijo de luz. No estamos en tinieblas, no estamos. Le dice, va a llegar ¿como qué? Como una mujer que está encinta. Y si no estamos en Cristo, ¿qué dice? No escaparán. ¿Estás en Cristo? ¿O qué estás esperando? ¿Has entendido que la única manera de vivir con esperanza y entender los tiempos es en Cristo? Dice, ¿por qué? Porque si no estoy en Cristo, ¿qué dice? No escaparán. Si no estoy en Cristo, no voy a escapar. ¿Quién lo dice? El pastor. Esta religión lo dice su palabra. Solamente, ¿cómo puedo escapar esta destrucción repentina, este juicio de Dios? ¿Cómo? En Cristo. Tengo que tener esto en mente, tengo que guardarlo, tengo que vivir con esa confianza. Pero tengo que estar seguro. Que no, porque voy a la iglesia, o soy bautista, o oro, leo esto, leo el otro. No. La única manera es en Cristo. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie. Primero, esto es repentino. Si no estoy listo, nos va a tomar por sorpresa sin estar preparados. Segundo, tengo que vivir con la confianza de que si ahora estoy en Cristo, porque he confiado en Cristo, he puesto mi fe en Cristo, ahora, pues no voy a estar. Puedo vivir confiado. No tengo que vivir con el temor. ¿Por qué? Porque dice Pablo, somos hijos de ¿qué? De luz. De luz. Ahora dicen, ¿cómo vamos a saber? Vamos a saber. La Biblia dice que ese tiempo, esos días
van a ser como ningún otro. Dice, nunca ha sucedido ni va a suceder algo parecido a eso que va a suceder. En otras palabras, usted sabe, esto es único. Cuando venga esa destrucción. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Mas vosotros, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día sorprenda, porque todos sois hijos de luz. No somos de la noche ni de las tinieblas. Tercero, de que el mundo está en tinieblas, está en tinieblas. No nos debe sorprender. ¿Verdad? A veces hablamos y nos sorprendemos por lo que el mundo hace. Pero es el mundo sin Cristo. A través de la Biblia, así ha sido. Una persona sin Cristo está en tinieblas, está en la oscuridad. Somos capaces de lo peor sin Cristo. Pero ahora en Cristo, hermano, lo que nos está diciendo es que no solamente escapo la ira de Dios, sino escapo estas tinieblas de lo que estamos viviendo. No tengo que ser llevado por el pecado, por toda esta maldad. En Cristo. Puedo vivir en la luz, no en las tinieblas. Que si el Señor viene, hermanos, viniese hoy, que si me agarra sabiendo que estoy viviendo en un pecado, que ya me acomodé, ya lo hice aceptable, ¿verdad? Ya dije, pues todos lo hacen, hombre. No es un pecadillo, no es tan malo. Pablo dice, no. Vive como hijo de luz. Escapa las tinieblas del día de hoy. Esa tiniebla que quiere destruirte, que quiere destruirme, que quiere afectarnos. Dice, ¿qué dice? No. Escapemos. Pero ayudemos a otros a escapar también de esa destrucción. Vivamos con esa urgencia para ayudar a otros. ¿Qué tenemos que hacer? Es decir, pastor, ¿qué tenemos que hacer? Porque necesitamos ganarnos al pueblo. Me preocupa a mis hijos, mis nietos, mis vecinos. ¿Qué tenemos que hacer? A veces pensamos, bueno, pero ¿a poco me va a costar? Ay, la iglesia hablan de dinero. Hermanos, Cristo no quiere la mitad de lo que tú eres. Él quiere todo lo que tú eres. Porque Él en la cruz dio todo por ti y por mí para salvarnos. A Jesús le costó. Para nosotros la salvación no nos cuesta, pero a Jesús le costó derramar su sangre, su cuerpo ser destrozado, ser humillado públicamente. Hermanos, escapemos esta oscuridad. No nos acomodemos. Si estamos luchando, si estamos perdiendo esta batalla, el Señor, hoy, Señor, salgo de esta oscuridad. Porque soy hijo de luz. El Señor me sacó de la oscuridad para andar en tu luz. Hermano, solamente tienes que creerle y dar ese paso de fe y decir, Señor, quiero vivir para ti. Último. El último punto que está aquí, hermanos. Versículo 9.
Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Hermano, si tú pones tu fe en Cristo, no tengo que preocuparme. Porque el Señor no me ha puesto para sufrir esa ira con el mundo que rechaza a Cristo. Puedo vivir con esa confianza que el Señor me ha salvado, que soy su hijo y el Señor siempre va a hacer lo mejor en mi vida. Siempre. Siempre el Señor va a hacerlo. Preguntaron, ¿cómo va a ser ese tiempo, Señor? Se va a hacer como el tiempo de ¿qué? De Noé. Dice, la gente se casaba, tenían fiestas, comían, se divertían, como si nada. Pero el Señor le avisó a Noé, Noé, construye una barca. Y la gente se reía de Noé. Se burlaban. No le creyeron. Hasta que el Señor decidió, trajo la lluvia, cerró la puerta y vino la destrucción. Va a ser como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, donde la gente vivía en libertinaje, una perversión sexual por todos lados, y la gente vivía como, bueno, así es. Hasta que Dios trajo juicio y trajo destrucción. Dice, así va a ser. Así va a ser. Pero hermano, en Cristo puedo vivir confiado de que no voy a estar en esa destrucción. De que el Señor ha pagado mi deuda para vivir para Él. Pregunta. Si viniera el Señor, ¿estás listo? Estamos listos. Estamos viviendo pasivamente. Como si mañana todo va a seguir igual y pasado. El Señor dice, no, despierta. Despierta. Ponte, vístete como un hijo de Dios. ¿Estás haciendo tu parte para preparar a los demás? ¿A tus seres queridos? Le estamos preguntando a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué necesitamos ajustar en nuestras vidas para salir de esa manera y vivir con esa urgencia? Porque somos hijos de luz. Dijo Billy Graham, la enseñanza bíblica sobre la segunda venida de Cristo se considera una predicación del fin del mundo. Pero ya no. Es el único rayo de esperanza que brilla como un rayo cada vez más brillante en un mundo que se endurece. Hermanos, como hijos de Dios, esto debe ser de motivación. No nos debe de traer calamidad, no, estoy confiado. Pero ahora Dios me quiere usar para preparar a los demás. Esto como pueblo de Dios es un mensaje de esperanza. Que este mundo, Dios va a tratar con este mundo. Ya leímos el último capítulo. El diablo, la maldad, el mundo no ganan. Dios ya obtuvo la victoria.
Y ahora Él nos ofrece vivir en esa victoria. Pero no solo eso, sino nos da el privilegio, el honor de decir, ahora quiero que seas un hacedor de discípulos. Que te multipliques en otros. Que cuando llegues a la gloria veas cómo Dios usó tu vida para la eternidad. Que no viviste para vivir solamente aquí, pasarla bien y ir a la playa y el baile y aquí y allá. No, viviste para la eternidad. Para la eternidad. Vamos a celebrar la cena del Señor. La cena del Señor es elementos que representan el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Cuál es la invitación? A pedirle perdón a Dios. Porque hay aquello que no he hecho. Estoy más preocupado, distraído. Si me falta algo, si a aquel le sobra, si a mí. ¿Y por qué a mí no? Hay que pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname. Señor, quiero vivir como hijo de luz. Dime lo que tú quieres que yo haga, Señor, para hacerlo. Sé que estoy aquí con un propósito eterno. No estoy aquí como un pasajero, no. Estoy aquí para servir. Para servir. Vamos a participar de la cena del Señor. Y ahí en su corazón usted hable con Dios. Dígale al Señor lo que usted necesita hacer. Medítelo. Vamos a orar por un momento, hermanos. Y vamos a hablar con el Señor. Ahí donde usted está. Si usted necesita pasar, si usted nunca ha recibido a Cristo, el Señor hoy está teniendo gracia sobre usted y le está invitando a que venga a Él. Ahí donde está usted. Dígale, Señor, aquí estoy. Te entrego mi vida. Dígaselo ahí donde está. No hay casualidad. Si estamos dormidos, hermanos, en nuestras vidas, estamos con mucha pasividad, pidámosles perdón al Señor y dice, Señor, hoy me estás hablando, quieres despertarme. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Padre, gracias porque tú nos hablas. Señor, que el sacrificio de Jesús no sea en vano en nuestras vidas, sino que nos apropiemos de esa bendición, de ese regalo para vivir de acuerdo a lo que tú quieres. Perdóname, Señor, cuando he pensado más en mí que en la eternidad. Perdóname, Señor, cuando nos quejamos, Señor, de costo de seguirte, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Despiértanos, oh Dios. Como grupos, Señor, en español, hay tanto pueblo que necesita de este mensaje, Señor. Despiértanos, oh Dios. Muévenos, oh Dios. Muévenos, Señor. Que estemos dispuestos a hacer tu voluntad.
Si tú nunca has recibido a Cristo, abre tu corazón. Dile al Señor Jesús que tú crees en Él. Y hoy lo recibes como tu Señor y Salvador.